Y a raíz de esas maratones, Rubén, intuyo que nació esa chispa de crear emprendimiento salvaje, ¿no? A partir de las maratones regresé a Londres y yo tenía un sueño siempre, en los últimos 4 años había tenido un sueño que era irme a viajar en bicicleta. Siempre lo tenía ahí, lo tenía ahí. Y ese año, cuando regresé de las maratones, mi madre sufrió un ictus en la segunda maratón, que fue parte de lo que inspiró, parte no, fue lo que verdaderamente inspiró el libro, porque el hecho de que mi madre se recuperara era que tenía la meta, tenía el propósito, la visión, la motivación de que tenía que estar en la línea de llegada cuando yo llegase. Entonces, aunque los médicos le dijeron que no se iba a recuperar en 6 meses, ella se recuperó y estaba esperándome en la línea de meta. Pero lo que yo sentí es que cuando llegué a esa línea de meta, cuando crucé la última línea de meta, es como que la llama de mi madre se apagó. Como ya no tenía esa motivación, esa gana de mejorar, ¿no? Y se lo sentí. Entonces, a partir de ahí, encima, yo me tenía que ir a Londres, porque no tenía dinero, y me propuse que cada mes iba a escribir un capítulo de su historia y de mi historia. Como que el libro iba a ser de los dos, y cada mes yo le enviaba un capítulo para mantener esa llama encendida, porque al final de ese año, mi objetivo era ganar dinero, crear mi negocio e irme con la bicicleta. Y así fue. Ese año me lancé con el sueño de viajar con la bicicleta y sucedió lo mismo que con el negocio. El negocio estuve 10 años y me di cuenta que no era mi sueño. En 2 semanas recuerdo que estaba en un bosque acampado en Francia y digo, no quiero viajar. ¿Dónde coño voy por ahí como un puto perro flauta en una bicicleta en una tienda de campaña? Y ahí, en ese viaje fue donde me exprimí el cerebro. Ahí contraté al primer mentor que habéis preguntado antes, que fue Antonio G, en la Escuela Nómada Digital. Ahorré ese año, ahorré unos 7.000 euros, pagué 3.600 para la Escuela Nómada Digital y con los 3.000 dejé todo de nuevo y me fui a vivir en la tienda de campaña y ahí salió Emprendimiento Salvaje y hasta ahora. ¿Qué te costó más al iniciar emprendimiento salvaje, Rubén? ¿Conseguir los primeros clientes? ¿El hábito de compartir contenido? ¿Qué es lo que más te costó cuando empezaste con emprendimiento salvaje? Las creencias que tenemos con el dinero, tío. Las creencias es algo que no le prestamos atención, pero yo me dejaron a deber mucho dinero. O sea, al inicio sin dinero, empezar un negocio sin dinero es jodido. Empezarlo sin dinero y con creencias de que tú no eres merecedor del dinero que te tienen que pagar es mucho más jodido. Entonces a mí me empezaron a llegar clientes. Primero muchos no me pagaron y estuve trabajando meses gratis. Y después otros yo ya le decía, ya me pagaréis, pero ya me pagaréis por mierdas mías personales, ¿no? Y ya me pagaréis, que el dinero que me tenían que pagar era el que yo tenía para reinvertir en el negocio, no lo pude reinvertir y ahí entré en un ciclo, una bola de nieve, que no había manera, estaba siempre arruinado. Pero era necesario. Sin todo ese dinero que me dejaron a deber, sin todo eso que viví ahí de estar aquí, pero aquí durante meses, de decir, tío, no sé cómo voy a sobrevivir este mes, esa presión, esas noches sin dormir, sin eso, yo ahora cuando me viene un cliente y me dice, ¿te puedo pagar? Le digo, mis cojones, o quieres entrar paga o te vas con tu madre, niñato. No podría decirle eso así, porque es decir, si alguien no pasa por lo que yo he pasado, no va a poder a lo mejor adquirir lo que a mí ahora me encanta tener. Y esto fue una creencia brutal que yo me di cuenta al ponerle mucho foco. ¿Por qué? ¿De dónde procede? Y aquí todos pueden aprender algo porque para mí fue brutal, aunque parezca que no es la última estrategia. Pero yo me di cuenta, cuando yo me emprendí en la tienda de campaña, tenía 7.000 euros. Invertí más de la mitad. Eso para mí fue un dolor brutal porque no sabía cuánto tiempo me iba a durar eso. Entonces lo que sucedió es que ahí se generó una creencia que yo sentía que a la persona que le cogiera el dinero le iba a infligir el mismo dolor que yo había tenido. Y sin hacer eso consciente, cuando me intentaban pagar, yo decía no, porque yo decía, esta persona no va a ser capaz de pasar la presión que yo he pasado y yo no voy a ser el causante de eso. Pero hasta que yo no me paré y me dije, tío, ¿volverías a hacer lo que hiciste? Y dije, por supuesto, ha sido la mejor decisión que he hecho en mi vida. Y entonces me dije, entonces, ¿quién coño eres tú para cohibir a otras personas de eso? Ese cambio tan insignificativo es lo mejor que me pudo pasar. Sí, me costó casi 20.000 pavos que me dejaron a deber, pero fue un aprendizaje enorme. Al final, el síndrome del impostor, ¿eh? No sé, llevamos ya, hay varias gente que habéis venido al programa, siempre está ahí. Nosotros también lo hemos tenido, o sea, es algo que está innato ahí. Y un tema que también se hila mucho con esto y que me gustaría preguntarte es cómo pones tu precio, porque tú tienes tu síndrome del impostor, te pueden dejar de ver, pero también puede ser que tu precio lo pongas demasiado bajo porque no te crees que eres nadie.
Sí. Yo no tengo ninguna referencia para poner el precio, yo sé siempre un poco más de lo que te sientes cómodo. Y al final también es midiendo, cuando ya vas teniendo clientes, es midiendo con los clientes. Si te pagan y hay gente que se resbala y no hace nada, te están jodiendo el negocio, porque el negocio al final no es cobrarle a las personas, es que las personas tengan resultado. Porque si tú cobras y no tienes resultado, le vas a cobrar una vez, pero eso muere. Entonces es jugar ahí, porque si a alguien no le duele, no va a actuar. Mira, ahí la formación, yo entré una vez también a otro mentor que también me aportó muchísimo, que es Alejandro Novas. Yo pagué su formación, que eran más de 10.000 euros. Antes de yo ver ningún vídeo de la formación, ya facturé casi 10.000 euros. De la presión. Antes de ver ningún vídeo. Entonces esa presión es necesaria y tienes que ir ahí midiendo con las personas, simplemente si está haciendo o no está haciendo, le subo. Y después también, pues, ser coherente. Es decir, si yo cobro 3 es porque he pagado 3. Si voy a cobrar 10 porque he pagado 10. Yo sé lo que otra gente da por el precio que yo cobro, entonces yo ahí es como que no voy a tener impostor. Para quien no conozca emprendimiento salvaje, Rubén, ¿les puedes dar una pincelada de cómo puedes ayudarle a conseguir su mejor versión? Pues ha pivotado. Ahora mismo he llegado a la esencia de emprendimiento salvaje. Empecé como mentalidad y las personas que venían querían aplicar la mentalidad a los negocios. Y como yo llevaba ya años aprendiendo negocio, enseñé a personas a crear un negocio digital y vivir de ello, ¿sí? Creaban su marca personal, su negocio digital y aprendían a vender. Pero después me empezaron a llegar muchos inútiles que pensaban sin tener una habilidad, sin tener una destreza, sin querer poner el trabajo, decían, enséñame a ganar dinero. Si te crees que soy Merlín, tienes que tener una habilidad. Entonces ahora he pivotado a mi esencia. Ahora he creado lo que yo llamo la fase 0, tengo la sala salvaje y doy de regalo la fase 0, la fase 1, perdón. La fase 1 son 11 semanas con 11 retos, con 11 semanas de herramientas mentales. Es solo mentalidad. Tengo clientes que han entrado y han perdido 15 kilos en 11 semanas. Personas que dejan de fumar con un vídeo, hacen así, dejan de fumar. Tengo personas que han pasado de vender sesiones a 50 euros a vender formaciones de más de 1.000 y vender 6 o 7 en los primeros meses, sin cambiar nada, solo por la mentalidad. Y eso me sirve porque yo veo las ganas de la persona. Entonces, cuando la persona me demuestra que está dispuesta a poner el trabajo en esa fase 1, puede pasar a la fase 2, que es la fase del negocio, de creación de marca, de aprender a vender, de aprender a comunicar y de aprender a crear un negocio. Y eso me filtra mucho porque ya las personas que estamos en la fase 2 hablando de negocio, ya sé yo que son personas que quiero tener en mi entorno. ¿Podría darnos, Rubén, algunos tips, sin hacer mucho spoiler de tu programa, de cómo cambiar pequeños cambios en la mentalidad para que te hagan llegar al siguiente nivel? ¿Qué hacer? Que no hay cambio. Es que yo no le puedo decir a nadie, es igual que dar un tip en comunicar, tío. Yo no te puedo enseñar a comunicar. Habla, porque si no te voy a influenciar. Sí que doy tips, pero no tips de pon las manos así y haz así, ¿no? De la forma que tiene que comunicar a los diferentes niveles de conciencia, de cosas, por ejemplo, que la gente no llega a entender al inicio, de que el contenido que se pone hacia afuera ya es un cierre de ventas. El que yo diga inútil, no me envíes audios, ya filtro a las personas que me tienen que llegar. Cuando a mí a lo mejor en una sesión de ventas alguien me dice algo, eso es mi contenido para que no se vuelva a repetir. Entonces, este tipo de cosas estratégicas sí que hay que comunicarla, ¿no? El que a la base de la pirámide, por ejemplo, los Reels o algunas stories, tú tienes que meter un contenido que haga a la gente pensar. Tienes que romper el patrón. Si tú estás viendo contenido de gente que te enseña y yo de buenas a primera te digo, so puto inútil, ¿qué haces levantándote a las 7 de la tarde? Esa persona piensa. Porque no se lo estoy diciendo a la cara, pero esa persona dice, ¿seré yo? ¿Me estará diciendo a mí? Entonces ahí piensa. Si no tiene resistencias con lo que está haciendo, no se va a dar por aludida. Pero si su conciencia le está dando el mismo mensaje que yo le estoy diciendo, o me va a criticar o se va a unir a nosotros. En ambos casos, la persona va a ganar porque va a cambiar. Entonces esas cocinas sí que hay que aprenderlas en comunicación, pero el resto es hacer.